parte de Itaú Unibanco. En Chile somos más de 5.000 colaboradores. Es un banco súper diverso. Hay muchas áreas que pueden encontrar dentro del banco. Entonces, por eso es tan importante también como poder conectarlos con este tipo de charlas que en verdad son súper transversales, que ojalá se hayan conectado aquí chicos de diversas carreras, porque en verdad en el banco encuentran muchas oportunidades. El banco es un lugar es muy entretenido. Tenemos una cultura youtuber súper diversa, súper linda. Tenemos pilares que refuerzan esta cultura muy bacanes. En general, el promedio de edad de la gente es súper joven, es súper equitativo entre hombres y mujeres. 51% son mujeres, 49% son hombres. Entonces, es un lugar muy bacán, muy entretenido y con hartas ofertas laborales, obviamente. Así que ahí, mientras Hernán también esté dando la charla, yo por el chat les voy a dejar nuestro link de nuestra página de Trabaja en Itaú para que puedan conocer un poquito más de nosotros, para que vean los roles que buscamos, pero de todas formas estamos participando con ustedes también en la feria laboral, así que ahí también tenemos hartas vacantes publicadas. Así que ahora le doy el paso a Hernán Hurtado. Él es Agile Coach, Agile Lead dentro de nuestra organización y está feliz de poder compartir esta charla con ustedes, que esperamos que sea muy provechosa. Así que dale nomás, Hernán. Hola a todos, muy buenos días. Hola María José, qué rico, ¿no? Pues qué rico estar aquí con todos ustedes. Y bueno, como les comentaba María José, para nosotros como banco es todo un placer, un gusto tener este tipo de invitación, poder compartir un poquito, no solamente desde el punto de vista teórico, ¿no? Sino también desde el punto de vista real, un tema que nosotros como banco de hecho estamos viviendo grandemente ya desde hace un par de años en nuestro proceso de transformación organizacional y que como decía María José, para nosotros la cultura youtuber es sin duda fuente, base de todo lo que vamos a ver, de lo que vamos a ver ahora y que nos hace como organización un excelente lugar para trabajar, para poder compartir, para poder crecer tanto personal como profesionalmente. Como les comentaban al comienzo, el día de hoy yo quería compartir con ustedes sobre qué es la agilidad. Y es un tema que suena muchísimo actualmente en el mercado, en las distintas organizaciones, pero que desafortunadamente también a veces se tergiversan mucho todos estos conceptos y que de una u otra forma, el que ustedes lo tengan claro desde la academia hace de que cuando lleguen a las organizaciones, que están viviendo procesos de transformación como los que estamos viviendo nosotros en el Banco Itaú, puedan llegar con todo ese potencial, con todo ese conocimiento, con todas esas habilidades que ustedes tienen, no solamente aportar al banco todo ese material, sino también ustedes, como les comentaba, para poder crecer como profesionales. Como les decían, bueno, al comienzo mi nombre es Hernán Fabián Hurtado Jaramillo, soy colombiano, ya con poco más de 4 años aquí en Chile. En el Banco Itaú actualmente desempeño el rol o el cargo de Agile Lead, es decir, soy una persona que está al frente de todo este proceso de agilidad en un bloque bastante grande del banco. Soy Enterprise Agile Coach ya hace aproximadamente unos 9 años. Soy ingeniero de sistemas de profesión, cuento con una especialización en ingeniería del software, adicionalmente una maestría en arquitectura del software y un poco de certificaciones de todo lo que tiene que ver con agilidad como las que ustedes logran ver en pantalla. Mi hermosa familia que hace parte, ¿no?, de este pequeño espacio de presentación. Adicionalmente, para los que quieran, obviamente, aprender un poco más de todo esto, cuento con un canal de YouTube donde estoy compartiendo constantemente videos e información de todo lo relacionado con agilidad. Entonces ahí los invito también para los que quieran profundizar mucho más en estos temas. Entonces, para comenzar, vamos a ver un poco específicamente sobre qué es la agilidad, para entrar a definir qué es la agilidad organizacional y poder entenderla mucho mejor. Resulta de que cuando nosotros oímos a las personas hablar de agilidad, encontramos distintas definiciones, ¿no? Algunas personas manifiestan que la agilidad es una metodología,
otros dicen que la agilidad es una forma de trabajo, otras personas dicen que la agilidad es un mindset, otras personas dicen que la agilidad es un tema cultural. Y según el curso, el proceso, la persona, etcétera, pareciera que no hubiera una definición común de lo que realmente es la agilidad. Y esto hace que cuando las organizaciones se embarcan en estos procesos de transformación, cueste muchísimo más llevar a buen puerto dichos procesos. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento común de lo que realmente es. Porque cuando se entiende realmente lo que es la agilidad, se hace mucho más fácil encontrar la manera de cómo hacer que esta sea una realidad en una organización, sobre todo en organizaciones que son grandes, ¿no? Las organizaciones que son un poco más pequeñas, pues es mucho más fácil porque la cantidad de iteraciones que tienen las personas no son las mismas que cuando tenemos una organización grande como por ejemplo un banco. Entonces, ¿qué es realmente la agilidad? ¿Es una metodología? ¿Es una forma de trabajo? ¿Un mindset? ¿Es algo cultural? ¿Qué es realmente? Bueno, resulta que eh, lo que realmente es la agilidad es una capacidad. ¿Es una capacidad de qué? Es una capacidad de identificar, generar y entregar valor. Entonces, cumple tres cosas fundamentales. Es decir, nosotros como organización tenemos que tener esa capacidad desarrollada de saber qué es valor para nuestros clientes, de tener una forma de generarlo que sea fluido, que sea constante, que sea continuo. Y no solamente generarlo, sino tener esa capacidad también de poder entregarlo, que son dos cosas totalmente distintas. Muchas organizaciones identifican muy bien qué es valor para sus clientes, pero no tienen la capacidad de entregarlo constantemente o de manera fluida, de tal manera que los clientes reciban ese valor o perciban ese valor, digámoslo así, de manera constante y permanente. Y eso hace que cuando comienzan a competir las organizaciones, hayan unas que se anticipan al mercado y decimos, oh, es que esta organización es más innovadora que esta otra. O vemos que nosotros como una empresa o una organización llega con un producto, con un servicio al mercado primero que las demás. Entonces, la agilidad realmente es eso, es una capacidad que hace que las organizaciones puedan identificar, generar y entregar valor de manera temprana, constante y continua a sus clientes. Y sobre todo también para la misma organización. Recordemos que pues, las organizaciones también de una u otra forma deben de beneficiarse de esto que están entregando a sus clientes. Ahora, para que esa capacidad sea una realidad, literalmente hay que hacer una serie de cosas. Y dentro de esas cosas que una organización tiene que hacer es estar permanentemente inspeccionando y adaptándose. ¿Inspeccionando qué? Inspeccionando los distintos mercados, inspeccionando el contexto del país, de la ciudad, del sector, inspeccionando los resultados del negocio, inspeccionando las nuevas tecnologías, inspeccionando las métricas internas que puede tener la organización. Y con base a esa inspección, comienza un proceso de adaptación, de cómo me adapto, de cómo cambio, de cómo cambio la forma en que hago las cosas y comienzo a hacerla de una manera distinta que vaya acorde a los resultados, al contexto, al entorno, etcétera, etcétera. Lo otro que tiene que hacer una organización para ser cada vez más ágil es trabajar de manera colaborativa. Por eso es que cuando hablamos de agilidad, eh, de pronto algunos ya han escuchado términos como Scrum, como que en agilidad trabajamos en equipos, etcétera, etcétera, porque precisamente lo que se busca es que se trabaje de manera colaborativa. Pero armar equipos no basta en una organización para que una organización sea cada vez más ágil. Recordemos que las organizaciones normalmente están constituidas por áreas y esas áreas con el paso del tiempo, por la forma jerárquica que tienen las organizaciones, terminan creando silos organizacionales. ¿Qué son esos silos? Pues son básicamente como que cada pedazo de la organización piensa en sus propios indicadores. Entonces, la agilidad lo que hace es juntar todo eso y crear unas conexiones, crear una gran malla organizacional en donde esa identificación, generación y entrega de valor efectivamente sea como un flujo constante. Entonces, eso hace que esas conexiones
es lo que nosotros llamamos de que en agilidad debemos trabajar de manera colaborativa. Por eso decimos que armar equipos solamente no basta. Lo otro que tenemos que hacer es tener siempre una visión sistémica. Recordemos que cuando nosotros hablamos de sistemas, un sistema es tan rápido como la parte más lenta de todas sus partes. Entonces, como necesitamos trabajar colaborativamente entre los distintos equipos, entre las distintas estructuras, entre las áreas, los centros de excelencia, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver esto, entonces también necesitamos pensar y analizar y verlo todo de manera sistémica, de tal manera que cualquier solución que nosotros vayamos a implementar efectivamente tiene que afectar el sistema completo y hacer que el sistema completo sea lo que comentaba ahorita, que sea algo fluido en torno a la generación de valor. Esto nos lleva a que como tenemos que hacer cambios, necesitamos trabajar de manera colaborativa, perdón, mejorarlo todo de mejora, necesitamos, mejor dicho, aplicar mejora continua constantemente. Como su nombre lo dice, es mejora continua, es decir, son acciones que yo tengo que estar haciendo permanentemente. Ya no son estos grandes planes que hacían anteriormente las empresas, en donde decían, vamos a cambiar tal cosa y se demoraban y hacían planes de 4, 5, 6 meses, 8 meses, un año, que muchas veces muchos de esos planes no se llevaban a cabo. Entonces, cuando nosotros hablamos de agilidad, lo que buscamos es que esas acciones, las denominamos experimentos, se ejecuten y los resultados se vean en el corto plazo, es decir, en el transcurso de 1, 2, 3, máximo 4 semanas. Pero todo eso, como estamos hablando de cambios que hay que hacer en las organizaciones, requiere un componente fundamental y es la gestión del cambio. Sin gestión del cambio, nada de esto va a ser realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a las personas que hacen parte de una organización les cuesta, ¿cierto? Les cuesta todo lo que tiene que ver con procesos de cambio. Entonces, como las personas que están acostumbradas a hacer las cosas de una manera, que tienen ya arraigado un mindset, que la misma organización tiene una cultura del cómo hacer las cosas, entonces, cuando hablamos de agilidad, necesitamos gestionar el cambio porque la gente, recuerden que hablamos de adaptación. Entonces, la gente tendrá que comenzar a pensar de una manera distinta, hacer las cosas de una manera distinta. Y hoy las hacemos de una forma y es probable que en 2, 3 meses, 6 meses tengamos que hacerla de otra. Y estamos en constante cambio y constante evolución. Entonces, la gestión del cambio nos permite que esa forma de cambiar, esa forma de adaptarnos, ese nuevo mindset, sea y se produzca en las personas de manera orgánica, es decir, de manera natural, que no tenga que tener una persona que esté ahí como marcando la pauta siempre, sino que son las mismas personas de la organización quienes culturalmente están viendo cuáles son los cambios que tienen que hacer y van aplicando esos cambios y se van adaptando con esos cambios precisamente al entorno, al contexto que se le va presentando a la organización. Esto nos lleva, entre otras cosas, a identificar lo que se conoce como el core de la agilidad, si se dieron cuenta. Es decir, la agilidad en su interior se enfoca, o el corazón de esa agilidad se enfoca precisamente en todo lo que tiene que ver relacionado con las personas. Y eso hace que en entornos ágiles las personas pues jueguen un papel fundamental, donde buscamos precisamente no solamente que identifiquen, generen, entreguen valor, que trabajen de manera colaborativa, que mejoren, etcétera, etcétera, sino que buscamos que esas personas crezcan como seres humanos, que sus relaciones cada vez sean mejores, que profesionalmente crezcan, evolucionen, que entre otras cosas puedan estas personas adquirir más habilidades de las que tienen, desarrollar las que ya tienen, adquirir nuevos conocimientos, es decir, potencializarse al interior de una organización. Ahora, si se dieron cuenta, cuando dimos la definición de agilidad, decíamos que era una capacidad. Y este es un punto importante porque dijimos, entre otras cosas, o podemos decir en este momento, que la agilidad no es un mindset en sí, que la agilidad no es una forma de trabajar, que la agilidad no es una metodología. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de una metodología, estamos hablando de que algo nos dice el qué debemos hacerlo y el cómo debemos hacerlo. Mientras que si se dieron cuenta, como aquí tenemos que estar inspeccionando y fruto de los resultados que se estén dando, tenemos que estar cambiando, no hay una receta mágica que nos diga así es que tienes que hacer las cosas siempre que suceda esto. Entonces se basa mucho también en el empirismo, en la experiencia que tengan las personas, en el aprendizaje continuo. Entonces, como no es una metodología, pero tampoco es un mindset, porque decir que es un mindset se queda muy corto,
Entonces, descubrimos que la agilidad era una capacidad que se desarrolla en las personas, que se desarrolla como organización. Entonces, al hablar de agilidad como capacidad, básicamente nosotros podemos comenzar a decir algunas cositas, ya digámoslo así, para entenderlo dentro de lo que va a ser la agilidad organizacional. Y es que básicamente una capacidad, si nosotros la analizamos, es una cualidad de hacer algo. Y una cualidad es algo que representa el modo propio de algo. Es decir, que nos indica que es cada una como de esas características que definen o distinguen algo. Cuando nosotros miramos un poco esas definiciones que uno dice, bueno, son un poco complejas, podemos llegar a decir que entonces la agilidad, tanto como ser una capacidad, es también una cualidad. Y que como las cualidades definen a esas cosas, a las cosas que tienen, podríamos nosotros estar diciendo que entonces que cada organización, como tiene su propio modo de ser, su propia forma de hacer las cosas, es decir, que la agilidad es algo que ya está en las organizaciones. Y esto es fundamental, porque muchas veces se cree que es que necesitamos, por ejemplo, en una organización, contratar a alguien para que venga a implementar la agilidad. Resulta que la agilidad, vamos a ver más adelante, como es una capacidad, lo que necesitamos es desarrollarla, porque esta ya existe en las organizaciones. Porque cada organización tiene su propia forma de ser, tiene su cultura, y cada organización tiene su propia forma de hacer las cosas que es diferente a las demás organizaciones. Muestra de esto es que nosotros hemos visto a lo largo del tiempo cómo las organizaciones han evolucionado, cómo la industria ha evolucionado, cómo las organizaciones han tenido que básicamente autorregularse frente a los cambios en el ecosistema, es decir, frente a los cambios que se presentan en el mercado, en las competencias, las nuevas tecnologías que salen, las nuevas condiciones país, etcétera, etcétera. Y todo ese cambio que genera una organización se conoce básicamente como un proceso de homeostasis organizacional. Entonces, una definición más técnica de lo que es la agilidad es básicamente la capacidad que tiene una organización de realizar homeostasis, es decir, de adaptarse al entorno, de adaptarse al contexto, de adaptarse a esas condiciones que le marcan la pauta a una organización. Lo mismo sucede con los equipos que están dentro de una organización. Cuando nosotros armamos equipos, esos equipos buscan desarrollar soluciones para generar valor a los clientes. Entonces, esos equipos lo que hacen es que inspeccionan los resultados que están teniendo con las entregas que le están haciendo a los clientes y con base a esos resultados realizan un proceso de homeostasis, es decir, adaptan su comportamiento, es decir, su forma de hacer las cosas e inclusive llegan a adaptar su estructura, que puede que implique tener que incorporar más personas o sacar personas del equipo, todo con el fin de continuar generando valor a los clientes, al tiempo que maximizan el valor para la que se genera también para la organización propiamente dicha. Entonces vemos cómo la agilidad es un tema que abarca toda la organización. Ya no es ni siquiera un tema que esté solamente en el área de TI como en su momento se llegó a pensar, que era que la agilidad era solamente para temas de desarrollo de software, que era que la agilidad era un tema para solamente el desarrollo de soluciones. Y resulta que no. El paso del tiempo ha demostrado que el valor lo genera la organización completa y que hay distintos tipos de valor. Hay valor que va de cara al cliente y hay valor que consume la misma organización. Y al existir diferentes tipos de valor, por lo tanto, toda la organización está metida en el juego del desarrollo de esa capacidad llamada agilidad. De ahí que cuando nosotros comenzamos a hablar de agilidad en una organización, el verdadero valor de hablar de agilidad, de ser cada vez más ágiles, se ve en la medida en que se comienza a permear todo el concepto de agilidad en toda la organización. Es decir, en la medida en que esta nueva forma de pensar, en esta nueva forma de hacer las cosas, es decir, en la medida en que cada vez más personas al interior de la organización comienzan a ver las cosas de una manera distinta y comienzan a apoyar todos los procesos de cambio. Es decir, comienza a haber flexibilidad en los procesos, en las mediciones, en las planificaciones,
en el presupuesto, etcétera. Ahí es cuando comienzan a verse verdaderamente los resultados. Producto de esa homeostasis, nosotros vemos cómo las organizaciones efectivamente han pasado de la venta física a la venta virtual. Es decir, vimos cómo, por ejemplo, llegó la pandemia, nos encerraron a todos en nuestras casas por un tema de salud y vimos cómo muchas organizaciones lo que hicieron fue se adaptaron. Es decir, mira, necesitamos continuar vendiendo en un nuevo contexto, implica que las personas no van a desplazarse a nuestros locales comerciales, entonces vámonos al mundo digital y montamos una tienda virtual y se fueron por ahí. De hecho, muestra de ello es que inclusive muchos restaurantes ahora se convirtieron en cocinas fantasmas porque se dieron cuenta que muchas veces la cantidad de ventas a través de estas plataformas digitales era mucho mayor que las que se realizaban dentro de los locales comerciales, de los locales que ellos tenían, digamos que físicamente. Otro ejemplo de esa homeostasis que hacen las organizaciones es precisamente también los distintos medios de pago. Vemos cómo cada vez más organizaciones se van montando, por ejemplo, en este plan de ofrecerle distintos medios de pago a los clientes. Pasamos primeramente el pago era solamente a nivel físico, por así decirlo, con las monedas, con los billetes. Luego pasamos a las tarjetas. Hoy en día estamos teniendo organizaciones que están ofreciendo ya más distintas formas de pago. Algunos han habilitado pago a través de relojes, de pulseras, con el teléfono celular, utilizando tecnologías que se van dando en el mercado. Entonces, miren cómo las tecnologías van impactando también la forma en cómo la organización comienza a generarle valor al cliente. Porque nosotros como clientes comenzamos a ver de que el contar con distintas formas de pago pues nos genera mucho valor. Es decir, ya hoy en día una persona, por ejemplo, no tiene necesidad de andar con su tarjeta de crédito física, sino que realiza el pago a través de tu teléfono celular. Todo eso es lo que nosotros llamamos agilidad organizacional. Y como les comentaba, la agilidad en sí no se implementa. ¿Y por qué decía que la agilidad no se implementa? Porque básicamente cuando nosotros implementamos algo, lo que estamos haciendo es colocarlo en marcha, ejecutarlo. Y eso nos hace o nos lleva a pensar, a partir, perdón, de la premisa de que ese algo que se va a poner a funcionar no existía. Por eso nosotros, por ejemplo, vamos a instalar o vamos a implementar un nuevo sistema operativo en nuestro celular o en nuestro laptop o en nuestro computador de escritorio, o vamos a implementar una nueva aplicación o vamos a implementar una nueva solución. Es decir, eso no existía. Pero como decíamos ahorita, es que la agilidad ya existe en las organizaciones. Hay unas que son mucho más ágiles que otras, es decir, que tienen esa capacidad de reinventarse más fácil, de entregar valor más fácil, de llegar hacia los clientes mucho más fácil con nuevas soluciones, y hay otras que les cuesta un poquito más. Entonces, lo que nosotros como agentes de cambio, en este caso, como el rol que yo llevo, es mostrarle el camino a las organizaciones, a las personas que están en las organizaciones, de cómo ayudarlos a que sean cada vez más ágiles. Porque entre otras cosas, nosotros no somos ágiles y ya. Es decir, no es una meta. Es todo un proceso que se vive con el paso del tiempo, porque como es una capacidad, necesitamos desarrollarla. Y el desarrollo de esa habilidad, de esa capacidad, perdón, requiere tiempo. O sea, eso tampoco es un tema que se hace de la noche a la mañana. Por lo tanto, tampoco es algo que yo voy a un curso, lo aprendo y vengo y ya, y en un par de semanas ya puedo decir, que soy una organización ágil. Tampoco funciona así. ¿Qué es lo que realmente se implementa en torno a la agilidad en las organizaciones? Se implementan prácticas, técnicas, herramientas, formas de trabajo. Es decir, todo lo que tiene que ver con la forma en cómo se hacen las cosas. Entonces, las organizaciones que están en procesos de transformación, cuando hablan de agilidad, tienen que tener muy claro cuáles son las distintas prácticas técnicas que nos llevan a ser cada vez más ágiles. Entonces van a aparecer técnicas de product management, van a aparecer marcos de trabajo, como vamos a ver, como Scrum, van a aparecer métodos como Kanban, van a aparecer distintas prácticas o técnicas, por ejemplo, de priorización para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Cuando la organización comienza a atraer a su forma de hacer las cosas, todo ese tipo de actitudes, todo ese tipo de conocimiento, todo ese tipo de técnicas, prácticas, formas, hace que sea mucho más fluido el trabajo. Una organización tradicional, por ejemplo, toma las decisiones con base a la decisión que tomó, por ejemplo, solamente el gerente o la pedida que hace alguien de rango alto. Una organización que cada vez se está haciendo más ágil
toma decisiones con base a los resultados del negocio, con base a la inspección, utiliza técnicas para priorizar el trabajo que se va a hacer, utiliza técnicas, por ejemplo, para la gestión de la demanda entre los equipos, utiliza técnicas que van más allá de los KPIs, por ejemplo, o utiliza metodologías, perdón, que van más allá solamente de los KPIs, y en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de OKRs, es decir, de objetivos y resultados claves para mirar cómo está consiguiendo los objetivos del negocio. Entonces, eso es lo que realmente se implementa, Pero ¿cómo se desarrolla esa capacidad? Básicamente, habilitando la agilidad en una organización. Y el habilitar la agilidad, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros vamos a habilitar algo, lo que vamos a hacer es hacer los cambios necesarios para que esa persona, ese algo, o en este caso esa organización, sirva para una función que no es la que desempeña habitualmente. Es decir, lo que lo lleva a salir de esa zona de confort, lo que lo lleva a salir de esa forma habitual en la que está haciendo las cosas y encuentra una nueva manera de hacerla que es mucho más eficiente y al mismo tiempo mucho más eficaz. Es decir, que lo que buscamos es que esa capacidad de adaptarse se realice mediante cambios en su cultura y en su forma de hacer las cosas. Eso es lo que se conoce básicamente como habilitar la agilidad. Y todo esto lleva a que la organización responda al cambio de manera natural. Es decir, que la misma organización con el paso del tiempo, a medida que va desarrollando esa capacidad, las mismas personas identifican a través de los procesos de mejora continua, oye, esta es una nueva forma o esta es una forma mejor de hacer las cosas de como la hacíamos hace un mes. Por eso hablábamos de que la mejora continua la aplicábamos en procesos cortos, de una semana, de 15 días, de máximo 4 semanas, precisamente para que los resultados se vayan viendo mucho más rápido. Y eso, y con base en eso nos podamos adaptar mucho más fluido. Ahora, si se dan cuenta, estamos hablando de cambio constantemente. Es decir, la organización permanentemente está cambiando. Permanente cambia su forma de hacer, de interactuar, cambia, digamos, la forma de comunicarse, la forma de presupuestar, la forma de decir, cambio constante por toda la organización. Y algo que tenemos que tener en cuenta que como existen tantos cambios, este tema de agilidad organizacional juega un papel fundamental la gestión del cambio, que como les decía, está dentro del núcleo del core de la agilidad. Y esa gestión del cambio implica la aplicación de distintos tipos de métodos, de metodologías, de modelos, porque aquí hay una variedad grandísima. Algunos de ellos, por ejemplo, el método de ADKAR, o el método de Lean Change Management, o el método de ADAPT, o el método de los 8 pasos de aceleración del cambio de John Kotter. ¿Por qué se habla de esto? Porque básicamente cuando una organización no gestiona el cambio, todo, absolutamente todo, vuelve a ser como antes. Es decir, vemos que las cosas, por ejemplo, no cambian de raíz, sino que solamente cambian de forma. Es decir, estamos hablando de equipos ágiles, estamos hablando de equipos Scrum. Sí, pero tenemos todavía por allá el jefe que está pasando por encima de las personas, que él es el único que está tomando las decisiones, que es el que está mandando qué es lo que tiene que hacer cada cosa de cada persona. Es decir, está haciendo micromanagement permanentemente. Y esto hace de que se genere lo que se conoce como un antipatrón ágil, que es básicamente algo que va en contra del desarrollo de esa capacidad llamada agilidad. Otro punto que quería compartir con ustedes tiene que ver básicamente que, si se dan cuenta, hablamos de la agilidad organizacional como una capacidad que se desarrolla y constantemente me han escuchado hablar de la forma de hacer las cosas y la forma de pensar. Es decir, estamos hablando del ser y del hacer. Este es un punto importante también para tener en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de agilidad organizacional, nos estamos refiriendo a los dos puntos. Por lo tanto, la gestión del cambio que se hace sobre los dos frentes, sobre la forma en cómo piensan las personas y sobre la forma en cómo hacen las cosas las personas. A esa forma de ser se le conoce como agile. Es decir, lo agile es la forma en cómo yo pienso, son los valores, son los paradigmas mentales que tienen las personas
al interior de una organización. Y cuando nosotros hablamos de cómo hacen las cosas, estamos refiriéndonos básicamente al agilismo, que normalmente es conocido como este movimiento de personas que comparten conocimientos, prácticas, de todo lo que tiene que ver relacionado con agilidad. Entonces, al mismo tiempo, ese agilismo representa toda esa forma de hacer las cosas, es decir, todos los principios que se derivan de los modelos mentales, de los paradigmas que tienen las personas y que como consecuencia terminan haciendo las cosas según como lo piensan. Entonces, cuando nosotros abordamos procesos de transformación, básicamente lo que estamos diciendo es necesitamos trabajar en la parte del ser, incorporando valores que desencadenen en paradigmas o en modelos mentales que conlleven a que las personas adhieran a unos principios que sean acordes a esos valores que nosotros estamos definiendo y que los lleve básicamente a hacer las cosas de esa manera. Un ejemplo de esto es que cuando comenzamos nosotros hablamos mucho, por ejemplo, que en el banco hablamos de la cultura Itubers. La cultura Itubers, por ejemplo, se rige de una serie de valores, ¿cierto? Que podríamos decirlo así relacionando lo que estamos hablando, de valores que se impregnan en la cultura del banco que nos lleva a que nosotros como organización hagamos las cosas de una manera que tiene que ir acorde a esos valores. Por ejemplo, para nosotros el mejor argumento es el que vale. Eso nos lleva de que toda la toma de decisiones se basa no solamente en la definición de una sola persona que esté en la parte alta de la organización, sino que como estamos hablando de trabajo colaborativo, cada persona puede presentar su argumento sobre el cómo, el qué o hacia dónde ir en un momento dado con base a la forma en cómo se están haciendo las cosas y los resultados que se están obteniendo. Entonces, el fomentar esto hace que nosotros, por ejemplo, tomar este tipo de decisiones nos esté permitiendo, tomar este tipo de decisiones de esta forma, nos esté permitiendo adaptarnos cada vez mucho más rápido. Y que de todo ese gran conglomerado de equipos que nosotros tenemos actualmente en la organización, podamos estar interconectados también mucho más fácil entre nosotros. Ahora, ¿en qué se sustenta realmente todo esto que nosotros hemos hablado? Como les decía, en unos valores y unos principios ágiles. Los valores ágiles básicamente nos reflejan cuál es el paradigma que debe existir. Y si nosotros comenzamos a mirarlo, lo que nos están diciendo es literalmente que el foco de todo esto está en las personas, en cómo las personas interactúan, en cómo piensan, en cómo deben actuar, etcétera, etcétera. Los valores ágiles son 4. Nosotros hablamos, por ejemplo, de individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. ¿Por qué decimos la palabra sobre? Porque no quiere decir que los procesos, que las herramientas no sean importantes, sino que estamos diciendo de que los individuos, es decir, las personas y la forma en cómo éstas interactúan día a día, debe ser mucho más importante que los procesos y las herramientas. Es decir, implementa procesos, pero que permitan que las personas interactúen de manera fluida. Implementa procesos que permitan que las personas, por ejemplo, puedan planificar mejor, puedan generar mejor valor. Implementa herramientas en donde en sí las herramientas ayuden a las personas a hacer mejor las cosas y no que sean herramientas con las cuales las personas pierdan el tiempo haciendo las cosas. Entonces, se fomenta mucho esa iteración, se fomenta mucho ese crecimiento de las personas. Miren, un segundo nos dice software que funciona sobre documentación exhaustiva. Esto cambió mucho el paradigma en las organizaciones que están trabajando bajo un enfoque ágil, porque es que no quiere decir que no documentemos, no quiere decir que no tengamos que hacer un documento de diseño, no quiere decir que no tenemos que hacer, por ejemplo, un documento de arquitectura. Lo que estamos diciendo es que el foco debe ser en generar valor, en lo que el cliente le genere valor, lo que él reciba y perciba como algo que le genere, que le soluciona un problema que tiene. Y que la documentación, que sí pues, debe existir, lo que debemos hacer es identificar de esa documentación qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente aporta valor precisamente a la generación de valor. Entonces,
Ese es un punto importante que también debemos de tener en cuenta. Fíjense cómo uno nos dice de responder al cambio sobre seguir un plan. Esto básicamente lo que nos está diciendo no es que no planifiques, sí tienes que planificar, pero ten presente de que como tienes que estar inspeccionando los resultados que se están dando producto de ese plan, si los resultados no son los que se esperan, pues sencillo, cambia el plan, abórtalo y utiliza otro. Entonces, para eso también hacemos planificaciones en periodos cortos. Ya no hacemos una planificación de todo lo que vamos a hacer durante el año, no. Hacemos planificaciones de 15 días, por ejemplo, o de una semana, 2 semanas, 3 semanas, máximo 4 semanas, y en la medida en que nosotros vamos desarrollando como tal ese plan, lo que vamos haciendo es básicamente comenzar a mirar qué resultados se van generando y, como les decía, si los resultados pues, son los idóneos, pues continuamos con el plan. Pero si no son, pues sencillamente cambiamos el rumbo y nos vamos por el camino, por un nuevo camino en pro de conseguir los resultados que nos estamos trazando. Alguien diría, pero básicamente los valores ágiles son sentido común. Sí, el problema es que recuerden que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, si yo estoy viendo que voy directo al despeñadero, que voy directo al abismo, pues yo sencillamente freno, miro cuál es un nuevo camino y me desvío y tomo una nueva dirección. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, para no tener que dar esos recorridos largos, por eso es que hablamos de iteraciones, o sea, de periodos de tiempo cortos. Y dentro de las soluciones que entregamos a los clientes, hablamos del desarrollo de productos o servicios, no de la ejecución de proyectos. Porque los proyectos, recuerden que se van a mover dentro de un famoso triángulo de hierro, costo, tiempo y alcance, mientras que los productos nos permite iterarlo, es decir, hacer un desarrollo iterativo e incremental. Y en la medida en que yo voy avanzando en el plan, voy viendo los resultados de cada uno de los entregables que voy teniendo, pues voy tomando la decisión si debo seguir añadiendo o no nuevas funcionalidades a esa solución o sencillamente esa no era la solución que esperaba el cliente, que no le genera valor, la desecho y la hago. Mientras que cuando hablamos de un proyecto, recuerden que definir una cantidad de tareas, entonces había que hacerlo todo. Acá no es necesariamente hacerlo todo. Acá necesitamos hacer lo que genere valor al cliente. Entonces, si identificamos 20, 30 cosas que tenemos que hacer, pero solamente una parte es la que genera valor o que genera realmente valor o genera más valor, pues nos enfocamos en ella y al mismo tiempo vamos pensando en qué otras cosas generan valor. Y así no es necesario muchas veces tener que hacerlo todo, sino que siempre nos estamos enfocando en lo que realmente genera valor. Entonces, si se dan cuenta, es una forma de pensar que conlleva a una forma de hacer las cosas. Y esa forma de hacer las cosas se rige por los principios ágiles. Los principios ágiles sí son 12. Y esto nos lleva, por ejemplo, a entender que nuestra mayor prioridad cuando trabajamos bajo un enfoque ágil y como organización decidimos ser cada vez más ágiles, básicamente lo que hacemos es que nuestra prioridad, nuestro foco es realmente satisfacer al cliente, que a través de la entrega temprana y constante y continua de valor. Y esa satisfacción del cliente nos lleva a que el cliente tiene que estar en el centro de las decisiones que vamos a tomar como organización. Es decir, ¿le generamos o no le generamos valor con esto? ¿Le estamos o no generando valor con esto? Debemos tener cada vez al cliente de una u otra forma satisfecho con lo que con lo que nosotros le estamos rodeando, con lo que le estamos entregando. Fíjense incluso, fíjense incluso cómo un segundo principio nos dice, oye, bienvenidos los cambios a los requerimientos incluso tardíos, cosa que no sucede en los proyectos. En los proyectos, si nosotros queremos hacer un cambio, básicamente tenemos que hacer entonces una gestión de requerimientos, una gestión del cambio en cuanto a la demanda, una cantidad de cosas. No, en entornos ágiles, básicamente, si, como les decía, como la iteración es cortita, si veo que el resultado no es lo que yo esperaba, pues sencillo, tomo una decisión hacia otro lado y punto. Es mucho más fluido. Hay otro que nos dice por allá el número 4, construir proyectos alrededor de individuos motivados. Cuando hablamos de construir proyectos, no es que estamos haciendo el proyecto en sí, porque lo que estamos haciendo bajo entornos ágiles es desarrollar o evolucionar productos y servicios, sino que lo que estamos haciendo son estas acciones para que las personas que hacen parte de la organización pues estén cada vez más motivados de continuar trabajando en la organización, de continuar
generando valor al cliente. Por eso hablamos de equipos con propósito, por eso hablamos de que la organización tiene que tener un propósito superior, por eso hablamos de que cada solución o cada entrega de valor que nosotros hacemos a los clientes debe de tener un propósito. Y como todos nos alineamos a ese propósito, entonces todos nos motivamos permanentemente para continuar haciendo las cosas en pro de esa felicidad de ese cliente. Es decir, las personas tienen claro el por qué y el para qué están haciendo las cosas. Podríamos decir de otro, por ejemplo, que también cambia mucho el paradigma en la forma en cómo se miden. Decíamos, el software funcionando es la medida del progreso. Anteriormente, o mejor dicho, en entornos más tradicionales, lo que hacemos es medir la cantidad de tareas que hacen las personas e inclusive hablamos de una expresión muy coloquial de que las personas se mide por la cantidad de horas que mantienen trabajando. Acá no, bajo una organización que tenga un enfoque ágil, que quiere ser cada vez más ágil, lo que está haciendo básicamente es que todas sus métricas están orientadas al valor que está generando la organización o los equipos a sus clientes como tal. Y mi favorito, que siempre lo digo en los distintos espacios, es el número 12, que dice, por ejemplo, que en intervalos regulares los equipos reflexionan sobre cómo volverse más efectivos. Entonces afinan y ajustan su comportamiento como corresponde. Este yo creo que es personalmente el mayor regalo que nos da la agilidad o que se nos presenta cuando nosotros trabajamos en organizaciones que quieren ser cada vez más ágiles. ¿Por qué? Porque es tener un espacio permanente, un espacio recurrente en donde los equipos, en donde las personas, en donde la misma organización hace un stop, analiza el cómo se están haciendo las cosas y comienza con esto a tomar decisiones en qué debo mejorar. Y como les decía, como al final del desarrollo de esa capacidad implica cambios, pues estos espacios son básicamente para identificar qué cambios debo hacer para ser cada vez más eficiente en lo que estoy haciendo. Ahora, como hablábamos de que se trabajan por equipos, existen muchas formas de que esos equipos trabajen. Y una de esas tantas formas es lo que se conoce como Scrum, que se tiende también mucho a confundir y se habla de la metodología Scrum. Y resulta que Scrum no es ninguna metodología como no es la agilidad. ¿Por qué? Porque Scrum básicamente es un marco de trabajo que se utiliza para el desarrollo y o evolución de productos y servicios complejos. Entonces, uno de los grandes errores que se cometen es querer hacer proyectos con Scrum. Y ahí es donde viene el mamita mía, es decir, donde comienzan a ver de que no se dan los resultados esperados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, yo les decía al comienzo, hablamos de una metodología, hablamos de algo que nos dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Mientras que Scrum, como les decía, es un marco de trabajo, los marcos de trabajo nos dicen qué debemos hacer, pero no el cómo lo debemos hacer. Ese cómo lo debemos hacer, nosotros debemos descubrirlo. Por eso la base principal de Scrum es el empirismo también. Es decir, yo tengo que ir descubriendo y lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona al otro. Entonces, si yo tengo dos equipos en la organización que trabajan con Scrum, lo que hace uno no necesariamente es lo que le funciona al otro. Puede que sí, como puede que no. Por lo tanto, tampoco los puedo comparar por la cantidad de cosas que hacen. Es que este hizo 100 tareas, entonces este hizo 80, entonces el que hizo 100 tareas es más productivo que el que hizo 80. No se mira así. Básicamente, como hablamos de generación de valor, lo que comparamos es qué tanto valor generan esos equipos. Y esto nos lleva a que dentro de las organizaciones toda esta parte de asignación del presupuesto se rija básicamente sobre el valor generado. Entonces, es decir, yo coloco mi plata como organización, como gerente, como stakeholder, como propietario de organización, en donde me genere más valor. Que puede ser en un equipo X o puede ser en un conjunto de equipos X o puede ser en otros. Entonces, para eso nosotros utilizamos Scrum, que como les decía, es una de las tantas formas que hay. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta, si yo voy a desarrollar un producto, pues Scrum será la mejor forma, una de las mejores formas de hacerlo. Pero capaz que si yo estoy, por ejemplo, en un proceso de atención de la demanda, capaz que habrá ya Scrum no me sirva
sino que me puede servir más un método tipo Kanban. Y si tengo que, digámoslo así, tener un flujo continuo al tiempo que tengo que evolucionar un producto, decir que yo lo hago o lo desarrollo, pero me toca mantener cualquier error, me toca mantenerlo en el tiempo y atender cualquier problema que se presente, entonces aparecerá algo que se llama Scrumban, que es un poco de la mezcla de ambos. Entonces hay una cantidad de marcos, métodos y, ¿por qué no?, inclusive metodologías dentro de este abanico de todo lo que tiene que ver la agilidad para trabajar, para hacer las cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos de Scrum y hablamos de equipo, identificamos tres roles. Los mismos tres roles están en todos los marcos, métodos, metodologías. En todos están. Cambia el nombre. Es decir, por ejemplo, en Scrum tenemos tres roles. Un rol que se conoce como Product Owner, es decir, una persona que va a ejercer ese rol de Product Owner, una persona que va a ejercer el rol de Scrum Master y un conjunto de personas que van a ejercer el rol de Scrum Team. ¿Por qué decimos rol y no cargo? Porque básicamente ese rol puede cambiar en un momento dado y depende mucho de las habilidades de las personas. Los cargos son más rígidos, son más, digamos así, impuestos por periodos de tiempo mucho más largos. O sea, que una persona puede ejercer alguno de estos roles y con el paso del tiempo puede cambiar. En esencia, un product owner lo que hace es marcar la visión, es decir, la estrategia, hacia dónde vamos, cómo generamos el valor, o perdón, qué valor debemos generar. Tenemos un rol intermedio, por así decirlo, que el PO, por ejemplo, el Product Owner, no es jefe de ninguno en el equipo. Aquí no estamos hablando de jerarquías internas, todos son iguales. Entonces, el Product Owner define la estrategia y otro rol, por ejemplo, como el Scrum Master, se encarga de que este marco de trabajo las personas lo aprendan y lo apliquen de la mejor manera. Y adicionalmente se encarga de, como hemos dicho, de habilitar la agilidad en ese equipo, es decir, que ese equipo aprenda a hacer mejora continua, aprenda a inspeccionar, aprenda a adaptarse, aprenda a identificar qué es valor, qué no es valor, qué camino tomar. Bueno, esta persona se encarga de eso. Y el Scrum Team básicamente son todas aquellas otras personas que hacen, digamos, o desarrollan la solución en sí. Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, de que hay personas que tienen ya cargos, por así decirlo, que son el analista de QA, el business analyst, los desarrolladores, los especialistas de X negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Los automatizadores, en fin. Todos ellos conforman un equipo. Ahora, ¿por qué les decía que todo esto se ve independientemente del marco? Porque si ustedes trabajan con un método distinto como el método Kanban, pues habrá una persona que se va a encargar de la estrategia, va a haber otra persona que se encargue de facilitar el proceso y van a haber otras personas que son las que van a estar desarrollando la solución o atendiendo la demanda que viene. Y así sucesivamente se va a repetir en todos. Es decir, independientemente del método, el marco, siempre vamos a tener estos tres roles con nombres distintos, pero vamos a tener estos tres roles. Ahora, siempre que hablamos de agilidad, por ejemplo, en el caso de Scrum, tenemos que ver que yo les comentaba a ustedes, es que trabajamos por periodos cortos, por periodos de una semana, de 2 semanas, de máximo 4 semanas. A eso le llamamos iteración. Y dentro de esa iteración, nosotros dentro de la agilidad decimos, mira, es que existe una serie de eventos que las separamos y las diferenciamos de las reuniones por cosas tan sencillas y tan elementales de que los eventos, independientemente del marco, deben de tener un propósito y un objetivo claro. Entonces, por ejemplo, en el caso del framework Scrum o del marco de trabajo Scrum, existen eventos que se conocen como el planning, como la retrospectiva, como la sprint review, como la daily, en donde, por ejemplo, cada uno de ellos tiene un objetivo puntual. Si hablamos de una daily, lo que estamos, por ejemplo, del objetivo de sincronizarnos diariamente en torno a los avances del objetivo, al objetivo de la iteración. Es decir, nos tratamos un objetivo para los próximos 15 días y todos los días nos sincronizamos para que todos estemos al tanto de cómo vamos de cara a la consecución de ese objetivo. Cuando hablamos de la planning, lo que estamos diciendo es que nuestro objetivo es determinar qué cosas debemos hacer para alcanzar el objetivo que nos trazamos para estos 15 días. ¿Ya? Entonces, como equipo, determinamos qué debemos hacer y estimamos qué tanto podemos hacer durante ese periodo de tiempo. Cuando hablamos de la retrospectiva,
nos referimos inmediatamente a ese principio número 12 que yo les decía que era mi favorito, porque es un espacio donde vamos a sentarnos como equipo a reflexionar, a ver cómo nos volvemos cada vez mejores. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una sprint review, es cuando decimos, oigan, vengan, llamemos a nuestros stakeholders, que en este caso serían como los gerentes de las organizaciones y las personas que están colocando plata en este equipo, y venga, invitémoslo para que ellos conozcan y podamos hacerles una presentación de lo que nosotros estamos haciendo acá como equipo. Y así obtener el feedback de esas personas. Entonces, todo eso se está moviendo durante el periodo de tiempo que se determine. Hay organizaciones, hay equipos que hacen iteraciones o hacen de estos flujos en una semana, otros que lo hacen en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas. ¿De qué varía? Varía mucho de el proceso que esté viviendo la organización, del producto que esté desarrollando, de la solución a la que le esté apuntando. Varía también mucho del método, del marco de trabajo como tal que se esté utilizando. Pero en términos generales es la forma de que todos los equipos comienzan a trabajar internamente y se sustentan como veían de la misma forma en valores y en principios ágiles que guían como toda la pauta. Aquí, bueno, abro espacio para preguntas, el que tenga alguna duda, alguna inquietud, ahí no sé si en el chat o no sé cómo lo quieres que lo manejemos. Sí, de hecho, justamente estaba revisando el chat y tenemos dos preguntas que vamos a partir con eso para después si alguna otra persona tuviera alguna pregunta pudiera también comentarla. La primera es, pregunta Patricia, si la agilidad podría llegar a ser una estrategia. Vale, no, realmente la agilidad no llega a ser una estrategia. Nosotros definimos una estrategia para habilitar la agilidad en la organización. Entonces, cuando decimos que definimos una estrategia para habilitar la agilidad en una organización, lo que estamos diciendo es que la organización tiene que tener claro por qué tiene que ser más ágil. Entonces, eso nos lleva a que como organización, por ejemplo, identifiquemos, oye, necesitamos ser más ágiles porque es que nuestra competencia está ofreciendo mayor valor a nuestros clientes y lo está haciendo en menos tiempo. Entonces, pongo el caso más práctico. Somos una universidad. Universidad identificamos de que, oye, llegó la pandemia y la gente se está yendo a cursos virtuales. Entonces, nuestra estrategia, en este caso, para habilitar la agilidad, decía, oye, necesitamos incorporar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con este tema de educación en línea, ¿ya? Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros, por ejemplo, ofrecer esos cursos en línea? Hacer todo eso, habilitarlo, es decir, que la implementación de las plataformas, de la tecnología, el software, nos va a tomar 3 meses. Fíjate cómo puede llegar otra institución y lo hace en un mes. Es decir, ellos fueron más ágiles que nosotros. Entonces, lo que te lleva a la agilidad es eso, a poder anticiparte y poder decir, oye, necesito ser más rápido en esto. Ahora, capaz que en otro contexto, otra organización dirá, no, mi problema no es el tiempo que me toma en entregarle una solución a mi cliente, porque lo hago muy rápido, sino de que lo que le estoy entregando no necesariamente es lo que le genera valor al cliente. Quizás otra organización se demoró un poquito más, pero la solución que le entregó hizo que todo el mundo se fuera para allá y comenzara a comprar eso y perdí clientes. Entonces, eso varía mucho entre cada organización. Entonces, la agilidad en sí no es una estrategia, pero sí tengo que tener claro una estrategia para habilitar la agilidad. Perfecto. Y la segunda pregunta que tenemos en el chat, obviamente si alguien quiere acotar algo, cualquier cosa puede irlo haciendo, es de Sebastián y dice, siendo la agilidad una capacidad, ¿dónde recomienda certificar esta habilidad para tener un CV competitivo y enfocado a las nuevas metodologías organizativas? Mira, eso depende mucho del perfil de cada persona. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que es un desarrollador, es decir, una persona que está estudiando, por ejemplo, ingeniería de sistemas, ¿cierto? Que está aprendiendo, que puede estar aprendiendo temas de infraestructura o bases de datos o temas de desarrollo de software, a una persona que está estudiando, por ejemplo, administración o que está estudiando mercadeo. O sea, varía mucho. Si se dieron cuenta, yo mencionaba 3 roles y dije, mira, independientemente de la organización, todos tienen los mismos 3 roles. ¿Ya? O sea, siempre va a haber una persona para definir la estrategia, siempre va a haber una persona para facilitar el proceso y siempre va a haber un conjunto de personas que hacen las cosas.
Entonces, yo lo que tengo que tener presente es mi perfil profesional, a dónde está o hacia dónde lo quiero llevar. Si yo estoy en áreas un poco más de negocio, por ejemplo, yo debería estar buscando certificaciones, no necesariamente como product owner, sino en prácticas que van como, por ejemplo, hacia los OKR, que son temas que se están utilizando en las organizaciones hoy en día. Por ejemplo, nosotros en el banco nos tocó capacitar a prácticamente todas las personas de negocio en cómo definir objetivos y resultados claves y cómo hacer planificación estratégica, dinámica y participativa en periodos de 3 meses. Es decir, cómo planifico para 3 meses. Entonces, fíjate cómo es distinto ahora si yo me voy a al área de tecnología. Carreras como, por ejemplo, ingeniería de sistemas, debería yo estar certificándome, por ejemplo, en temas que tienen que ver con automatización, en temas que van más orientados a DevOps, por ejemplo, si yo soy un desarrollador de software. Ahora, hay puntos intermedios. Es que mira, como es mi caso, yo soy ingeniero de sistemas, soy especialista en ingeniería de software, sé de arquitectura de software, pero me fui por una línea de gestión del cambio organizacional. Mira, aquí existe una serie de certificaciones que van, por ejemplo, en gestión del cambio, Lean Change Management, Agile Coaching, que estamos hablando de cómo aplicar metodología ADKAR, de transformación organizacional. Fíjate que van más orientadas a la facilitación de los flujos. Entonces, dependiendo del perfil, así yo tengo que mirar hacia dónde tomo. Ahora, mucho cuidado, que es la recomendación que les digo a todos. Mucho cuidado porque de esto hay mucha información en las distintas redes sociales, pero también mucha información que no es correcta y termina desorientando como tal a las personas. Y bueno, Sebastián agrega una parte a la pregunta anterior y pregunta que, o sea, dice que es enfocado a un perfil operacional de tipo logístico. Mira, en el caso del tema de perfil logístico, existe toda esta parte de lo que es la metodología Lean. Todo lo que es Lean es aplicado bajo entornos ágiles. Es decir, cómo yo aplico todo lo que tiene que ver con Lean en el sentido de la gestión del flujo, la medición de los ciclos, como los temas como cycle time, lead time, touch time, todo ese tipo de cosas se aplican bajo este concepto. Es decir, la agilidad no es ajena a lo Lean complementa la agilidad. Entonces, para darles un ejemplo, en mi equipo yo tengo un número importante de personas a cargo. En mi equipo tengo muchas personas que son del área, por ejemplo, de administración de empresas, que tienen experiencias en temas de logística. Y todos estos conocimientos de Lean que ellos utilizaban en logística, hoy en día los ponen al servicio de los procesos de transformación en las organizaciones. De hecho, son Agile Coaches. Y como Agile Coaches, ese conocimiento Lean les ayuda a que la organización tenga flujos o procesos mucho más, digámoslo así, eficientes, ya, porque saben identificar problemas, porque saben aplicar mejora continua. Entonces, todo eso les funciona y les sirve muchísimo. Perfecto. Esta pregunta también está muy relacionada a la anterior y pregunta Carlos Lasmar, si quiero introducir agilidad en mi equipo, ¿cómo podemos gestionar la transición de nuestra antigua forma de trabajar a un nuevo paradigma? ¿Cursos o retroalimentación mutua? Mira, esa es una cosa muy, muy importante y me encantó esa pregunta, porque se cree que haciendo cursos la gente ya va a tomar el nuevo paradigma. Y resulta que esa parte que es gestión del conocimiento es solamente un pedacito chiquitito. Eso podrá representar si acaso el 10% de todo el trabajo que hay que hacer. Yo les comentaba que habilitar la agilidad en ese core había algo supremamente fundamental y clave, que es la gestión del cambio. Si no hay un proceso de gestión del cambio, los cambios no van a realizarse porque los seres humanos somos reacios al cambio, a salir de nuestra zona de confort. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es una estrategia de gestión del cambio, es decir, hacia dónde tienen que llevar las personas. Entonces, el compañero decía, ¿cómo podemos gestionar la transición de una antigua forma de trabajar a este nuevo paradigma? Entonces, tengo que tener claro hacia dónde los quiero llevar. Es decir, a entregar valor más rápido, a entregar mayor valor, que es distinto, hacer las dos cosas. Es decir, tengo que tener claro hacia dónde los quiero llevar. Y con base en eso yo defino una estrategia. Y esa estrategia tiene que estar básicamente tener presente en esa estrategia varios pilares. Uno es la gestión del conocimiento, es decir, tienes que capacitar a las personas. ¿Capacitar a las personas en qué? No solamente en temas de agilidad, es decir, en valores, en principios y todo eso, sino que también en el marco de trabajo idóneo
para ese equipo, que como les decía, puede ser Scrum, puede ser Kanban, puede ser XP, puede ser Scrumban, puede ser Design Thinking, pueden ser muchos. Entonces tengo que tener claro cuál y capacitarlos ahí. Luego viene un proceso de mentoring. Es decir, tengo que tener una persona que tenga ya experiencia con esa forma de hacer las cosas y en ese contexto que venga a compartir todas esas experiencias de cómo se hacen las cosas para que este equipo a través del mentoring vaya aprendiendo un poco cómo se hace. Y adicionalmente, también tengo que hacer coaching, porque el coaching ya no a nivel de personas, a nivel individual, sino más bien coaching de equipos. Es decir, para ir también trabajando la parte del ser. Entonces, si te das cuenta, voy trabajando el ser, el hacer, el conocimiento, el desarrollo de habilidades. Todo eso en conjunto es lo que te lleva a que como equipo se haga una transición hacia una nueva forma de hacer las cosas. Perfecto. Igual creo que se relaciona mucho con lo que hemos estado hablando de la capacidad de adaptación que tengamos que generar al fin y al cabo. Y Así es. continuando con Eduardo, no, espera, me faltó una pregunta, Pablo Fierro, que es, yo como ingeniero en conectividad y redes, ¿cómo podría capacitarme en metodologías ágiles sin ser un Scrum Master? Mira, hay múltiples formas de hacerlo. Por ejemplo, cuando uno dice, me voy a capacitar, ¿cierto? Y no quiero ser Scrum Master, por eso les decía ahorita, si soy de negocio, me capacitaré en prácticas, técnicas, herramientas, o me capacitaré en Product Management, por ejemplo, o en Customer Centricity, me voy para allá. Pero es que en tecnología también tenemos múltiples formas, así como hay temas de infraestructura, hay temas que tienen que ver con desarrollo de software, etcétera, etcétera. Entonces, cada línea me va llevando. Los que tienen que ver con redes, con conectividad, con infraestructura, por ejemplo, dentro de las metodologías que las que yo me podría capacitar, podría estar capaz que aprendiendo, por ejemplo, DevOps, podría estar aprendiendo automatización, pero también tengo que estar aprendiendo un poco sobre todo lo que es esta parte Lean. ¿Por qué? Porque la parte de redes o infraestructura, estamos hablando de que tienden a tener proyectos más tradicionales, no tanto proyectos ágiles, ¿ya? Porque son más hacia el valor interno de la organización. Entonces hay un número de prácticas que te llevan a ese mundo en el que están no necesariamente relacionadas con Scrum, por ejemplo, porque una persona de redes pues no necesita saber Scrum, sino que necesita saber otro tipo de metodología, ya que no necesariamente tiene que ser Scrum en este sentido. Siguiendo por un caso diferente a la de la pregunta anterior, Eduardo pregunta, te saluda, dice, hola Hernán, en mi caso soy administrador de base de datos. En los últimos meses he estado preparando certificación como Scrum Master, pero en el mercado laboral se ha visto poca búsqueda de Scrum jóvenes. Siempre buscan con 5 años para arriba de experiencia, 5 o más años. ¿Qué recomendarías para las demás personas que se encuentran en situaciones similares? Mira, lo primero que yo les recomendaría es tener claro si realmente quieres ser Scrum Master o lo que quieres es trabajar en una organización bajo un enfoque ágil, que son dos cosas distintas. Si la respuesta es que no, mira, es que esto de ser Scrum Master me llama la atención, creo que es lo mío, tengo que tener presente que un Scrum Master básicamente es una persona que está al servicio de los demás para desarrollar esa capacidad que hablábamos que era agilidad. Entonces tengo que aprender una serie de cosas que me van a sacar de mi profesión tradicional. Es decir, yo les colocaba el ejemplo, yo soy ingeniero de sistemas, sé mucho de software, de desarrollo de software, de arquitectura de software, pero cuando me metí en este mundo, me tocó comenzar a trabajar en habilidades blandas, es decir, en temas de teaching, en temas de cómo aplicar mentoring, de cómo hacer coaching, etcétera, 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 una cantidad de cosas de gestión del cambio, porque me estaban sacando de mi entorno. Ahora, si efectivamente quiero seguir por ese camino, te puedo decir, hay organizaciones como por ejemplo, nosotros en el Banco Itaú, nosotros contratamos Scrum Master, ¿cierto? Que están apenas empezando. Nosotros sí los contratamos. De hecho, yo en mi equipo, yo tengo un equipo aproximadamente de 62, 63 personas. Tengo por lo menos 18 personas que puedo considerar junior. Es decir, que apenas están empezando en el mundo.
y que se le está dando la oportunidad de que se metan a este mundo y que aprendan, y obviamente con la mentoría de no solamente mía, sino también de otros, de otras personas que yo tengo a cargo, para que vayan desarrollando. Entonces también es saber encontrar la organización que te abre la puerta. Ahora, ¿por qué piden normalmente 5 más años de experiencia? Porque es que el rol está siendo mal entendido en las organizaciones. Entonces no estaba generando, o no, muchas organizaciones no les está generando el valor que es, entonces ahora van a buscar personas con más experiencia, ¿ya? Pero sí existen organizaciones en las que se da la oportunidad, como por ejemplo nosotros sí lo hacemos y puedo dar fe, no solamente las que vienen de afuera, sino personas que están dentro de la misma organización que nos dicen, oye Hernán, mira, yo quiero probar como Scrum Master, etcétera, etcétera, y nosotros les damos la oportunidad para que ingresen ahí al mundo. Espero que la pregunta de Eduardo haya sido contestada. Y con esto ya es la última pregunta de este taller. Y es de Karim Vargas y creo que es súper interesante porque justamente retoma este punto de la información y cómo en el Internet muchas veces hay tanta información y uno se puede sentir un poco desorientado. Karim Vargas pregunta, ¿alguna bibliografía que recomiende? Soy ingeniera agrícola, emprendedora y es un tema poco tratado, incluso casi nulo en mi malla. Deseo tener esta cualidad y conocimiento de ella. Vale, mira, bibliografía hay muchísima, bibliografía muy buena, muy poca. Por ejemplo, si quieren aprender de Scrum específicamente, yo les digo, vayan directamente a la guía oficial que la descargan ustedes colocan guía oficial de Scrum y en Google y la página que le abre, ahí ustedes descargan la guía oficial y aprenden de ahí Scrum. Si quieren también, por ejemplo, explorar un poco más sobre este tema del tema de los valores, de cómo se aplican valores, principios y todo esto, hay un libro que se llama Un Scrum Popular de Tobias Meyer, que también es muy bueno y que ayuda a aprender sobre Scrum desde el punto de vista, por ejemplo, de los valores y los principios, de cómo aplicarlos. Hay un libro muy bueno también que se llama hay una persona que se llama Paulo Caroli, que tiene todo lo que es un tema de Inception, donde básicamente, por ejemplo, ahí les ayuda y tiene un libro que se llama Directo al Punto, que les ayuda precisamente a identificar, por ejemplo, qué es valor, ¿ya? Entonces, hay otro libro que se llama Strategy, que básicamente les ayuda a identificar todo este tema de Product Management relacionado a temas de agilidad. Y así, o sea, hay algunos, si quieres yo te los comparto por el chat y tú después se los compartes porque si hay muchísimo. O sea, como te digo, hay muchos, pero muy pocos que realmente son muy buenos los que uno realmente aprende. Por ahí veo que en el chat dicen Scrum Alliance o Scrum.org, ¿cuál es la oficial? Mira, oficial es ninguna de las dos. ¿Ya? Oficial es ninguna de las dos. Son organizaciones que alguien creó para compartir su visión de Scrum. Entonces, lo que tú encuentras como Scrum en el Scrum Alliance es muy diferente a lo que encuentras de Scrum en el Scrum.org. ¿Ya? Llegó alguien, es como decir, yo voy a montar el Scrum.hernán y entonces le doy como ese sabor o esa percepción que yo tengo de Scrum y le digo, mira, hay que aplicar Scrum de esta manera. La oficial es lo que se encuentra en la página de Scrum. Cuando te vas a certificar, da lo mismo si te certificas en Scrum Alliance, si te certificas en CertiProf, en Scrum.org. Tienes que tener presente algo y esa es mi recomendación casi que final. Cada una de estas tiene una orientación, por ejemplo, que varía entre ellas. Por ejemplo, CertiProf te da una orientación de Scrum mucho más humanista, mucho más orientada a las personas. La Scrum.alliance te da una certificación en Scrum más orientada a la gestión de proyectos. Y recuerden lo que hablábamos ahorita, que Scrum no es para proyectos, es para productos. Y la Scrum.org tiene un poco más matices, un poco más neutrales, es decir, no se enfoca tanto ni en las personas, ni en los proyectos, sino que se enfoca un poco más en los procesos. Entonces, claro, cuando una persona que viene del mundo y dice, mira, yo soy PMO, ¿a dónde me voy? Le digo, mira, claro, le va a ser mucho más fácil aprender Scrum en la versión de la Scrum Alliance porque está más relacionada a eso y le va a costar un poquito más de pronto algo de CertiProf que es más humanista. Entonces eso es lo que yo también tengo que tener presente como persona. Bueno, yo soy ¿qué más? Soy un poquito más rígida,
soy un poquito más orientado a las personas y así voy tomando como que la mejor decisión. Y bueno, también como les dije al comienzo, si quieren, yo tengo un canal de YouTube donde comparto mucho con una visión mucho más pragmática de todo lo que tiene que ver con agilidad. Ahí está, lo encuentran como Hernán Hurtado y mira, ahí comparto, todos los miércoles sale un video nuevo. De hecho, hoy salió un video nuevo con una práctica de priorización bajo un enfoque ágil. Entonces, así también puedes encontrar un poquito de eso y yo ahí te comparto una bibliografía para que tú se las compartas a las personas que están acá. De hecho, Hernán nos había compartido sus redes sociales anteriormente. Esta charla va a estar arriba. Si no, imagino que desde el mismo YouTube hay algún enlace para poder redirigirlo y que puedan comunicarse contigo. Y al fin y al cabo, poder hacer más robusto que ustedes, todos nuestros participantes, tengan este conocimiento y puedan generar parte de estas características y capacidades muy relacionadas a la capacidad de adaptación que cada día es más requerida dentro del mundo laboral. Así es. Agradecerte, Hernán, por tu charla, por tu tiempo. Es sin duda es una oportunidad de aprendizaje y qué bueno haberte escuchado sobre la agilidad enfocada en las organizaciones, que sin duda es de mucha importancia y el chat lo dice, te agradecen. Y muchísimas gracias. Y también al Banco Itaú por la oportunidad y el espacio. Vale, no, gracias a usted, de verdad muy contento por la invitación y bueno, cuando quieran con gusto podemos profundizar más en algún tema o traer algún tema más que tenga que ver relacionado con la agilidad, con mucho gusto aquí. Y bueno, y en mis redes sociales también, los que me escriban, ahí les comparto contenido. Hay personas que a veces me escriben por redes sociales, oye, tal cosa, ¿cómo lo hago? Yo, dale, perfecto, mira, lo meto en mi backlog, por así decirlo, y saco un nuevo video en el canal de YouTube o les mando un material puntual a la persona, mira, puedes leer esto, o sencillamente a veces les digo, mira, realicemos una conversación y te explico y eso, de verdad, siempre muy, muy dispuesto a compartir toda esta experiencia, ¿no?, que uno va adquiriendo con el paso del tiempo. Exactamente. Y antes que se vayan, los dejamos invitados a todas las demás charlas que puedan haber. Hay un concurso por una silla gamer, así que si participaron en esta charla, pueden ir y participar también para trabajar más cómodos. Y sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos y esperamos que tengan una muy buena semana. Nos vemos en otra oportunidad, en otra charla. Que estén muy, muy bien. Bye, chao.